Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, bienvenidos, bienvenidas a esta videocolumna semanal en el canal del amigo Jesús Escobar y el tema de la semana es la derrota europea en Ucrania. Un hecho para comenzar, Trump va a eliminar las provisiones, los apoyos militares de inteligencia y económicas a Ucrania, al menos por un tiempo indefinido. Se trata de más de $1.000 millones en ayudas ya previstas. Y así será hasta que Zelensky, presidente ucraniano, decida aceptar el acuerdo vejatorio que quiere imponer Estados Unidos sobre las tierras raras del país europeo y, asimismo, las negociaciones con Moscú. En lo substancial, estas están siendo delineadas bilateralmente por Trump y Putin, sin presencia de ningún mediador europeo o el propio presidente ucraniano, que es la parte principalmente afectada. El objetivo de Trump, compartido por su homólogo ruso, es que el país más grande del mundo no siga acercándose a la esfera de influencia de China. No va a ser un aliado de Estados Unidos, pero por lo menos Rusia no sería un rival abierto en el futuro y no se acercaría más a China. Si se fijan en la historia, hicieron lo mismo los Estados Unidos, pero al revés. Cuando la gran potencia rival era la Unión Soviética durante la Guerra Fría, para alejar a China, que también era un país comunista, pero que tenía sus diferencias y nunca fue amigo de Rusia como tal, entre los dos pueblos, para alejarla de Rusia, pues empezó un aperturismo y unas relaciones diplomáticas distintas, incluso el reconocimiento de la China continental como la República China, ¿no? Entonces, desconociendo de alguna manera a Taiwán, creo que fue a partir de los años 70, 71, esa distensión de relaciones con China en función antisoviética. Acá ya llega un poco al revés, es decir, tratar de acercarse con Rusia en función anti-China, porque el verdadero rival, y hay que dividirlos, digamos, los enemigos, por así decirlo, pero el verdadero y más importante es China, ¿no? Entonces, con esta decisión, el gobierno estadounidense, presentándose paradójicamente como hacedor de paz, que no es, pretende acelerar o forzar la capitulación de Ucrania, que había sido uno de sus aliados y receptor de armas, municiones y elogios durante la administración de Biden. No es la primera vez que la máxima potencia mundial abandona algún presunto y desilusionado socio en el camino hacia el abismo, después de aprovecharse de él como peón menor en algún conflicto de mayor escala. Lo mismo, por mencionar un ejemplo reciente, pasó con los kurdos y sus milicias rebeldes asentadas en el norte de Siria. Recordemos que es un pueblo sin nación, más bien sin Estado, ¿no? Que entre Siria, Irak, Turquía, son perseguidos casi que en los tres países, ¿no? Estos kurdos, pues, que crearon un interesante modelo autonomista, sostenidos y usados también fueron como actores armados en el campo, ¿no? En batalla por Estados Unidos contra el ISIS en su momento durante la guerra civil siria, ¿no? A partir del 2011, entonces contra el Estado Islámico. Y luego, sin embargo, fueron dejados a su suerte frente a las Fuerzas Armadas regulares de Turquía. Por ejemplo, también ahora, ya con la caída de Bashir al-Assad, el dictador de Siria, y la toma del poder de alguna parte de las fuerzas llamadas rebeldes, pero que también están ligadas a Al-Qaeda, grupo terrorista internacional, pues bueno, los kurdos otra vez fueron dejados a su suerte y están acorralados por el ejército turco en la frontera turco-siriana, ¿no? Bueno, Estados Unidos fácilmente abandona sus socios o a los países que ayuda cuando cambian ciertas prioridades tácticas en función estratégica, es decir, prioridades coyunturales de Estados Unidos que van cambiando, pero sí en función de objetivos de más largo plazo, como impedir que China salga al Pacífico, que tenga esta posibilidad también de volverse la primera potencia mundial, ¿no? Entonces ahí está
el centro de este partido, ¿no? Del tablero geopolítico. Nada nuevo entonces bajo el sol con Trump y su vicepresidente fascistoide J.D. Vance, salvo eso sí las formas que ahora se tornan mucho más prepotentes, transparentes o así hasta televisadas, testosterónicas y antidiplomáticas. La humillación televisada en vivo de Zelensky por los dos maestros del bullying norteamericanos que están a la cabeza de la Unión Americana significa un reconocimiento implícito de buena parte de las pretensiones de Moscú, una inversión de tendencia para tratar de alejarla de China, el verdadero enemigo de Estados Unidos, y finalmente un viraje hacia un mundo bipolar, quizás un poco tripolar si consideramos a Rusia en la triangulación, pero en donde el dato cierto hasta acá es que los países europeos van perdiendo relevancia en este tablero, ¿no? Eh, También hay que decir que ya en la semana Zelensky ha empezado a abrir nuevamente después de esa parte de la humillación y digamos que también sirvió de alguna manera para fines internos dentro de Ucrania para que Zelensky se mostrara de todos modos firme y no firmó el acuerdo sobre la cesión de reservas y explotación minerarias, ¿no? Minerales en su propio país, las tierras raras, ahora ya dijo que prácticamente que sí y que también está dispuesto a ya empezar las negociaciones, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona y cómo se formaliza eso, pero la amenaza de Trump y además de esa desafortunada situación, digamos, diplomática, pero básicamente de bullying, surtió sus efectos. Por el lado americano, como medida de distensión, otra vez hacia Rusia, no hacia Ucrania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó al Pentágono la interrupción de operaciones cibernéticas contra la Federación Rusa. Y es otra señal de que efectivamente hay negociaciones abiertas, de que hay una pugna con los aparatos del Estado profundo y Trump, porque los aparatos seguirían espiando básicamente a Rusia y combatiéndola de todas maneras, de diferentes modos, no militares necesariamente. Y también hay señal de que se quieren limitar sus márgenes de maniobra, ¿no? De estos aparatos en el espionaje y en el trazado de campañas o propagandas rusas en las Américas, que entonces ya serían un poco más libres de desarrollarse, ¿no? Sabemos de ciertas injerencias, ciertas presencias también de, no solo mediática, ¿no? Sino también política rusa en ciertos otros países, también digital, es decir, con hackers y cierta redirección, ¿no? de campañas políticas. Bueno, parece que ahora va a haber cierta permisividad, ¿no? En esto por parte de Estados Unidos, lo cual es una apertura hacia Rusia. Para dar una idea de cómo se han involucrado varias naciones en la carrera armamentista y el envío de material bélico a Ucrania, cabe mencionar que los países que hasta julio del 24, de hace poco todavía, más dinero habían gastado en apuntalar a las Fuerzas Armadas ucranianas en su defensa contra Rusia, que recordemos de todos modos fue quien atacó primero, aún se discute también si, claro, la guerra empezó realmente con Crimea en 2014, incluso desde antes, ¿no? Y entonces, bueno, hay una serie de cronologías que dicen que Rusia también se sintió agredida, la población rusa en el Donbass, en la parte que ahora Rusia ocupó de Ucrania, o bien en digamos así, entre el Mar Negro y en toda esa franja que Rusia considera su espacio vital, pues la apertura de Ucrania a la OTAN, entrar en la Alianza Atlántica, a la Unión Europea, a poder tener tropas, incluso en su momento de otros países europeos y de Estados Unidos en su territorio al lado de Rusia, pues eso provocó tensiones y amenazas concretas de Putin en los años que pues, han sido concretadas con una agresión y una guerra contra Ucrania, ¿no? Estados Unidos, con más de 25.000 millones de dólares, ha sido el mayor financiador de la guerra. Más distanciados, pero en segundo lugar, Canadá, Reino Unido, Alemania, Japón. Luego, todos los demás en Europa, sobre todo Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Polonia.
Y enseguida le siguen Italia, España, Austria y Suiza como mayores financiadores digamos, desafortunada guerra en el este de Europa. Pero para Europa todo este gasto solo representa una pequeña parte del costo, pues la guerra se desarrolla en su propio continente. Mayores fueron las pérdidas económicas, energéticas, el gas, sociales, simbólicas y geopolíticas de la guerra, y vienen muchas más. Los países del viejo continente van a tener que seguir pagando más cara la energía, además de recortar todavía más sus gastos sociales y estados del bienestar, con el fin de aumentar desmesuradamente el gasto militar, además de asumir los costos de posibles misiones llamadas de paz o de interdicción contra Rusia en territorio ucraniano, a pocos kilómetros de la frontera con Rusia, que también es una zona muy caliente y peligrosa para eventualmente algunos pues incidentes que pudieran ocurrir ahí entre tropas europeas, europeas occidentales y rusas, ¿no? En un país que está todavía en guerra, ¿no? Entonces ese plan que ahorita vamos a hablar también es muy, muy riesgoso, el plan Macron, ¿no? Y de Inglaterra, ¿no? Por así decirlo. Eventualmente la inversión en la reconstrucción de Ucrania y el ingreso de este país semidestruido en la Unión Europea no se ven como un gran negocio, ya que además la parte extractiva neocolonial de esa reconstrucción de Ucrania va a quedar en manos de Estados Unidos. Digamos, la parte más fácil, es decir, me llevo la riqueza del país, pero la parte de reconstrucción en un sentido infraestructural, económico, institucional, que es el mayor costo, quedaría en manos de la Unión Europea, como, más bien en manos como papa caliente, ¿no? El envío directo de tropas europeas, además, podría tener un costo importante en vidas humanas. Digo, lo puse por último, pero en realidad es lo primero que preocupa, ¿no? Otro hecho, los integrantes de la UE se van a rearmar. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que es el órgano como el poder ejecutivo de la Unión, ¿no? Que a veces poco puede ejecutar o realizar, pero pues sería el máximo poder de ese enano geopolítico, se define a veces justo en estos estudios de relaciones internacionales, la Unión Europea. Es un gigante económico todavía, este, un polo quizás atractivo en términos hasta ideológicos, ¿no? Pero que quedó seguramente sin esa pata de la geopolítica y de la presencia, porque no es un Estado, ¿no? Como tal, es una unión a medias. Entonces, presentó von der Leyen una propuesta de préstamo conjunto, o sea, de nuevo endeudamiento por unos 150.000 millones de euros para gastos militares, como una especie de fondo que sería solo una parte del total de una inversión de 800.000 millones de euros para elevar las capacidades de defensa de los 27 países. Aparte que no va a ser un fondo, por lo que pude entender, porque tampoco hay claridad, que son propuestas iniciales que no ha sido formalizado, por un lado. Por otro lado, no es un fondo, digamos, de recolección común para gasto común, sino que sería un poco a la voluntad de cada quien. Entonces, la idea de la propuesta sería satisfacer y estimular una demanda común para adquirir en conjunto, tipo un cártel, así como para reforzar la base industrial, reduciendo los costos y uniformando más los estándares y la interoperabilidad de los equipos e infraestructuras bélicas, a través de qué? Un aumento del rubro de la defensa en los presupuestos públicos, pero que esos sí son individuales de cada estado, ¿no? Equivalente por lo menos a 1,5 puntos del PIB. Luego hasta llegar al 5% del PIB, que es una barbaridad, como pide Trump, además. Los gobiernos se aprontarían para gastar para fines militares los fondos de cohesión europeos que teóricamente se erogan para mejorar el estándar de vida de la población. Cuando hablo de eso conjunto, de eso de uniformar estándares e infraestructuras bélicas, hablamos de que los ejércitos europeos son 27 y tienen 27 diferentes mandos, además, y 27 diferentes equipamientos, estándares de funcionamiento de los materiales, ¿no? Y también
digamos sí, de la infraestructura como tal, no todo está en común, ¿no? Entonces ese sería el camino a seguir en el largo plazo, pero no lo hay. Eh, es decir, el planteamiento va en contra de, todo esto va en contra de dos pilares que motivaron y permitieron en su momento el delicado pero exitoso experimento de integración económica europea, y no solo económica, política, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eran crear una región de paz, los padres fundadores, ¿no?, de la Unión Europea, y el bienestar compartido, justo después de décadas, siglos de conflictos destructivos y crisis económicas. La precipitación de los eventos bélicos y políticos en las últimas semanas, preconizada desde un principio por los comentaristas y especialistas los más atentos en Occidente, pero minoritarios y tachados de prorruso, proputiniano, acelerada esta situación ahora tras el desastroso encuentro de Donald Trump y Volodymyr Zelensky, están llevando a Europa hacia la derrota. Los líderes continentales y de la propia UE, guiados por Francia y Reino Unido, han cobijado a Zelensky nuevamente en Londres, prometiendo más soporte material y diplomático a Kiev y pidiendo a Moscú un cese al fuego de un mes para sanar la ruptura euroamericana y dar chance al ejército ucraniano como de recuperar, lo cual no creo que Putin vaya a poder aceptar. Y no se entiende cómo es que Putin pudiera estar interesado, ¿no? Justo ahora que mantiene control territorial en las zonas ocupadas, que hasta está pensando si va a expandirse más allá de Crimea con la idea de Odessa, que ya sería algo efectivamente mucho más contundente, que no lo deseo, pero es decir, es una posibilidad que se ventila. Y ahora que Trump le ha abierto el camino para un acuerdo que puede presentar como una victoria rusa internamente, perpetuarse como autócrata, pero indefinidamente en Rusia, y presentarlo como un embate para la OTAN, la Unión, ¿no?, la Alianza Atlántica, en efecto lo es. Los mercantes de la guerra, los complejos industriales militares, aún con los recortes al presupuesto militar anunciados por Trump, pueden todavía dormir sueños tranquilos, porque Europa planea reemplazar a Estados Unidos, aumentando las compras militares del promedio actual, que son de 1,9 puntos del PIB, en promedio europeo, al 5%. Para evitar aranceles, además, esta enorme cantidad de dinero deberá de gastarse en productos, materiales, armas y municiones estadounidenses, digamos, prevalentemente, ¿no? Un negocio bien redondo para el imperio. Armas y soldados son las palabras que están en la boca de la mayoría de líderes europeos en estos días, pero no se dan cuenta de la derrota económica y militar que están sufriendo, aparejada al declive geopolítico relativo, cuando menos, del proyecto de integración de la Unión, comenzando por la economía de la locomotora alemana en los últimos 2 años, ¿no? Y intenta revivir el proyecto, ¿no?, a partir del plan refrito de creación de un ejército común, que quedó en el tintero décadas, algo inviable en el corto y mediano plazo, sobre todo porque no existe todavía por lo menos un Estado confederal que respalde el ejército. El ejército sería el último eslabón, ¿no? Empezar la construcción estatal desde el ejército suena un poco controvertido, cuando menos, ¿no? Otro aspecto preocupante es que esta espiral perversa de recortes a lo social para invertir en lo militar en la vieja Europa está y estará beneficiando cada vez más el discurso y el caudal electoral de las ultraderechas, como hemos visto con este, la subida espantosa, ¿no?, de Allianz for Deutschland, ¿no?, Alianza para Alemania, partido de ultraderecha, sobre todo en Alemania del Este, en las elecciones pasadas, hace un par de semanas, allá en Alemania, ¿no? Pasó del 10 a más del 20%. Ucrania, cada vez más débil, sigue en la terrible debacle que comenzó con la primera etapa de la guerra hasta en 2014, que acabó con la anexión de Crimea por parte de Rusia y que ahora se agudiza. No va a poder entrar en la OTAN, la Alianza Atlántica, evidentemente, pero también se desdibuja la perspectiva de que ingrese a la Unión Europea, una opción a la fecha muy costosa para ambas partes. Pues muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente. Un abrazo.